Durante 11 años escribí cada cosa cruel que mis padres me decían. Eres el error por el que todavía pagamos, me dijo mi madre la mañana de mi graduación. Mi padre se rió. Nunca notaron la delgada carpeta azul en mi bolso. Ni por qué le había pedido al decano el micrófono primero. 2 horas antes de cruzar el escenario de mi propia graduación. Mi madre me arregló el cuello de la camisa y lo dijo de nuevo suavemente, como una bendición. Eres el error por el que todavía estamos pagando. Mi padre se rió en su café. Para él, siempre había sido el remate de un chiste. No me inmuté. Había dejado de inmutarme a los 19 años. El año en que comencé a escribir cada frase como esa. Solo para saber que no había inventado mi propia infancia. Condujeron hasta allí, seguros de que yo haría lo que el error siempre hacía. Encogerme, sentarme atrás, decir gracias. Nunca preguntaron por qué el decano seguía buscando una cara entre los graduados. Nunca vieron la tarjeta en el podio con mi nombre escrito a máquina. Para cuando la sonrisa de mi madre se quebró, yo ya estaba en el micrófono. 900 personas. Y no había subido allí para perdonarla. Soy Dabney Crawford. Tengo 30 años. Menos de 3 días antes de esa ceremonia, todavía no había decidido si dejaría que vinieran. Permítanme comenzar donde todo cambió, porque la mañana que acabo de describir fue el final de algo. No el principio. 6 semanas antes, un martes de la última semana de mayo. Estaba parada en la estación de enfermeras en el 4º piso del Hospital General Olmsted. Reponiendo un carrito de suministros cuando mi teléfono vibró contra mi cadera. Casi no lo reviso. Era una estudiante de enfermería terminando mi rotación clínica final y había aprendido pronto que el carrito no se reponía solo y que nadie te daba las gracias por ello tampoco. Pero el número era de la universidad y la universidad nunca llamaba. Enviaba correos electrónicos. Enviaba enlaces, documentos digitales y recordatorios automáticos sobre el estacionamiento. No llamaba. Entré a las escaleras. La voz al otro lado pertenecía a la doctora Vivian Harley, mi instructora clínica. La mujer que me enseñó a colocar un catéter intravenoso sin que me temblaran las manos y cómo decirle la verdad a un paciente asustado de una manera que pudiera soportar. Dijo que la facultad se había reunido. Dijo que el comité había votado. Y luego dijo la oración que detuvo mi respiración en las escaleras de concreto de un hospital en él. Que había trabajado durante 2 años por $11 la hora. Dabney, nos gustaría que fueras la estudiante oradora de la ceremonia de graduación. Yo dije, creo que se ha equivocado de Crawford. Quiero que entiendan que lo decía en serio. Ese fue mi primer pensamiento honesto. No alegría, no orgullo, sino una certeza automática y silenciosa de que se había cometido un error. De que alguien me había confundido con una estudiante que importaba y que en un momento el error sería corregido y yo volvería al carrito. Vivian no se rió. Ella dijo, tengo exactamente a la persona correcta. Y luego esperó de la forma en que siempre esperaba hasta que yo dejara de discutir con mis propias. Buenas noticias. Hay personas que escuchan que han sido elegidas y sienten que es algo que se han ganado. Yo no soy una de ellas. Cuando pasas una infancia escuchando que eres el gasto general de la familia. El artículo del presupuesto del que se arrepienten, el accidente que nunca dejó de costar dinero. Ser elegida no se siente como una recompensa. Se siente como una trampa. Se siente como el momento justo antes de que alguien quite la silla. Así que, lo primero que sentí parada en esas escaleras fue miedo. Y necesito que se aferren a eso porque todo lo que sucedió durante las siguientes 6 semanas fui yo. Aprendiendo lentamente y en contra de cada instinto con el que había sido criada que se me permitía. Quedarme en la silla. Permítanme decirles quién era yo para que el resto tenga sentido. Crecí en una casa beige de 2 pisos en el lado oeste de Marin, Ohio. El tipo de ciudad donde el padre de todos conocía al padre de los demás y los fracasos se seguían tan cuidadosamente como los resultados de fútbol. Mis padres, Gerald y Diane Crawford.
Administraron una ferretería en la Ruta 9 durante la mayor parte de mi infancia. Mi hermano mayor, Wesley, era el futuro de la tienda, el niño de las camisas polo, al que mi padre llevaba a las ferias comerciales y presentaba por su nombre. Yo era la que regaba las plantas en la entrada y a la que le decían que estaba tapando la luz. Me mudé a los 19 años con una bolsa de lona, $40 y una tarjeta de la biblioteca pública que había sacado esa misma semana porque la biblioteca era cálida, gratuita y estaba abierta hasta las 9. Menciono la tarjeta de la biblioteca porque es importante más adelante. Durante mucho tiempo, fue lo único que poseía que nadie podía recuperar, revocar o usar en mi contra. Estudié en esas largas mesas de madera durante años. Recibí mis tutorías de matemáticas para el diploma de equivalencia de la escuela secundaria allí. Llené mi primer formulario de ayuda financiera allí en una computadora con una barra espaciadora pegajosa mientras un guardia de seguridad llamado Earl fingía no notar que yo había estado allí. Desde que abrió. Trabajé. Esa es la parte en la que nadie en una historia como esta quiere detenerse. Pero es la columna vertebral de todo. Trabajé como cajera y luego como recepcionista. Y luego, cuando tenía 25 años y finalmente tenía un poco de dinero ahorrado y mucho valor, me inscribí en un programa de enfermería. Continué trabajando todo el tiempo. Turnos de noche como asistente de enfermería, limpiando camas, volteando pacientes y sosteniendo las manos de personas cuyas familias no venían. Luego, clases por las mañanas con 90 minutos de sueño. Hice esto durante 5 años. No porque sea especial, sino porque no tenía un plan de respaldo. Cuando no tienes red, no caes con gracia. Simplemente no caes. Y todo el tiempo, desde que tenía 19 años, llevé un cuaderno. Aquí está la cosa sobre la que quiero ser clara porque he pensado mucho en ello. No guardé ese cuaderno como un arma. Nunca imaginé una sala de tribunal o una confrontación o un día en que lo agitaría en la cara de alguien. Escribí las cosas que mis padres me decían, las palabras exactas, la fecha. A veces donde estábamos parados, por una sola razón. Porque cuando te dicen con la suficiente frecuencia y con la suficiente calma que estás imaginando tu propio dolor, empiezas a creerlo. La manipulación psicológica no se siente como una bofetada. Se siente como niebla. Se siente como perder lentamente la confianza en tu propia memoria. El cuaderno era el único lugar al que la niebla no podía llegar. Era una prueba para mí y solo para mí de que me estaba diciendo la verdad a mí misma. 11 años de eso. 11 años de pequeños cuadernos azules en una caja de zapatos en mi armario. Quiero que entiendan eso para que entiendan lo que hice después y lo que elegí no hacer. La puerta de las escaleras se abrió. Un técnico necesitaba el carrito del cuarto piso. Le dije a Vivien que la devolvería la llamada y fui a reponer las gasas y mis manos, noté. Temblaban exactamente como lo habían hecho mi primera semana. Cuando todavía no sabía cómo ocultarlo. Antes de continuar. Si alguna vez has sido el de tu familia que trabajó el doble de duro por la mitad del crédito, tómate un segundo para dar me gusta y suscribirte. Realmente ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que las necesitan. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es donde estás. Leo cada uno de ellos. Y me gusta saber qué tan lejos viaja una historia como esta. Ahora, permítanme volver a lo que sucedió después. Porque la primera persona a la que le conté fue la persona equivocada, y lo sabía antes de marcar. Llamé a mi madre esa noche. No sé completamente por qué. Tal vez alguna parte de mí que nunca creció todavía estaba parada frente a la ferretería sosteniendo la manguera, esperando que le dijeran que había hecho algo bien. Llamé y dije, mamá, tengo algunas noticias. Y le dije que me graduaba, lo cual técnicamente ella ya sabía. Y que me habían pedido que diera el discurso para toda mi clase. Hubo una pausa en la línea, no una pausa de asombro, sino una calculadora. Ahora conozco la diferencia. Ella dijo.
Tu hermano va a instalar la piscina el mismo fin de semana. Wesley. Los trabajadores del concreto. Solo pueden venir el sábado. Yo dije, la ceremonia es el jueves. Ella dijo, bueno, ya veremos. Es un viaje largo para que mucha gente se siente en un gimnasio. Luego, animándose con la voz que usaba para la versión de mi vida que prefería, dijo, ¿sabes? Wesley está pensando en expandir la tienda al viejo lote de Del Mare. Tu padre no cabe en sí de la emoción. Me quedé en la cocina de mi apartamento. Una ventana, una placa eléctrica, una silla plegable. Y escuché a mi madre pasar toda la llamada telefónica que yo había hecho sobre mi vida hablando. Sobre la piscina de mi hermano y la tienda de mi hermano y el futuro de mi hermano. Y sentí que la vieja niebla se acercaba. Esa que decía. Tal vez no sea la gran cosa. Tal vez estás haciendo que se trate de ti. Tal vez siempre haces que se trate de ti. Y luego al final, casi como una ocurrencia tardía. Dijo lo que se anoté esa noche en el último cuaderno azul, fechado en la última semana de mayo. No te des aires de grandeza al respecto. Daphne. Probablemente solo necesitaban a una chica por la que nadie se pelearía. Yo dije, está bien, mamá. Colgué. No lloré. Quiero ser honesta sobre eso porque la versión de mí que la gente espera habría llorado. Y entiendo por qué. Pero a los 30 años, tenía una respuesta diferente a mi madre que las lágrimas. Tenía una quietud fría y cuidadosa. Como la superficie de un estanque en la hora antes de congelarse. Y bajo esa quietud, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña pregunta surgió y no volvió a bajar. ¿Qué pasaría si no hiciera el discurso sobre ellos en absoluto y lo hiciera sobre mí en su lugar? Todavía no tenía una respuesta, pero noté la pregunta, y noté que no me sentía culpable por ella. Y eso era nuevo. Esa primavera, había querido otra cosa además del diploma. Y ya me habían dicho que no podía tenerla. En marzo, había solicitado ingresar al programa de residencia de enfermería en el Hospital General Olmsted. El hospital donde había volteado pacientes y repuesto carritos durante 2 años. 12 lugares, más de 100 solicitantes. La mayoría de ellos estudiantes tradicionales una década más jóvenes que yo, currículums limpios. Sin lagunas donde toda una vida había sucedido. En cambio, la residencia significaba un salario real, un año de tutoría en el piso de cardiología. Me encantaba un futuro con un piso firme bajo mis pies. Lo quería de la forma en que solo te permites querer cosas a las 3 de la mañana. El rechazo llegó por correo electrónico un jueves. Lo leí 11 veces, buscando la puerta que no había visto. Después de una cuidadosa revisión. No podemos ofrecerle un puesto en este momento. Recibimos un grupo excepcional de candidatos. Firmado por la directora de enfermería. Una mujer llamada Cora Whitfield a la que nunca había conocido. Cuyo nombre solo había visto en la pared junto a los ascensores. Lo tomé de la manera en que el error toma todo, silenciosamente, como una confirmación. Por supuesto, la mayor, la asistente, la chica con la laguna en su currículum, no fue elegida. Archivé el sentimiento junto a todos los demás y volví a mis carritos. Les digo esto para que entiendan en qué aguas estaba nadando cuando Vivien llamó por lo del discurso. Yo ya llevaba una prueba fresca, específica y firmada de que yo no era la persona que elegían. La palabra elegida no encajaba. Nunca lo había hecho. La única persona que me vio llorar por la residencia fue Tessa Donnelly. Tessa estaba en mi grupo, otra estudiante que regresaba, de 34 años, con 2 hijos. Un esposo en el segundo turno, haciendo la misma aritmética imposible que yo. Nos habíamos convertido en el tipo de amigas que solo haces en una trinchera. Me encontró en la sala de descanso con el correo electrónico abierto en mi teléfono y no me dijo que todo estaría bien porque Tessa no mentía. Ella dijo, su pérdida es algo real, Daphne. No es un dicho. Es un hecho sobre ellos.
Luego compartió un café de la máquina expendedora conmigo y me hizo preguntas sobre ritmos cardíacos. Hasta que pude volver a respirar. Tessa también fue la que me dijo que la votación del orador había sido unánime. Lo había escuchado de un miembro de la facultad. Me acorraló en el estacionamiento, agarrándome el brazo. Unánime. Daphne. ¿Entiendes lo que es esa palabra? Todos y cada uno de ellos. Nadie tuvo que ser convencido para elegirte. No lo entendí. Lo archivé en el mismo cajón donde archivaba todo lo bueno. El cajón marcado como probablemente un error, se darán cuenta. Hay una crueldad particular en ser criada de la manera en que yo lo fui. Y no es la que adivinarían. No es la crueldad del momento. Es que instalan una voz. Una voz permanente y paciente que sigue haciendo su trabajo después de que han dejado la habitación. De forma gratuita, por el resto de tu vida. Mi madre nunca tuvo que decirme que no merecía la residencia. Me lo dije a mí misma con su voz exacta y sin costo alguno. Esa es la verdadera herencia. Ese era el saldo que todavía estaba pagando. Así que fui a trabajar por las noches. El piso a las 2 de la mañana tiene su propio sonido. Alarmas suaves, la máquina de hielo. Un televisor murmurando a través de una puerta que nadie está mirando. Yo era buena en ello. Voy a decirlo claramente porque pasé 30 años sin que se me permitiera decir que era buena en nada. Era buena con los asustados. Con aquellos cuyas familias no venían o venían y se iban o se sentaban en la esquina con sus teléfonos. Sabía cómo sentarme con una persona en la peor hora de su vida y hacerla sentir por unos minutos. Como si alguien la estuviera cuidando. Sabía cómo porque yo había necesitado exactamente eso cuando era niña y nunca lo obtuve. Y en algún punto del camino, había decidido convertirme en la persona que había necesitado. Uno pensaría que una familia estaría orgullosa de una hija así. La mía le decía a la gente que yo había encontrado mi pequeña vocación, por fin. Con la voz que usarías para hablar de un pasatiempo. Permítanme darles un ejemplo porque quiero que vean lo que mi familia pasó 30 años negándose a ver. En esa época, tuve un paciente. Lo llamaré señor Delany porque su familia es reservada y ya han pasado por bastante. Un hombre de unos 60 años, ingresado por insuficiencia cardíaca. Sus números cayendo en la dirección equivocada. Hacia la medianoche, estaba claro en qué dirección iba la noche. Sus hijos estaban dispersos en 3 zonas horarias y ninguno de ellos podía conseguir un vuelo hasta la mañana. Él lo sabía. Los pacientes siempre lo saben antes de que los monitores lo digan. Y estaba asustado de la manera particular de un hombre que siempre había sido el fuerte y ahora no. Podía serlo. No tenía que quedarme más allá de mis rondas. Siempre hay más cosas que hacer que horas para hacerlas. Y nadie me habría culpado por seguir moviéndome en mi turno. Pero acerqué una silla al lado de su cama y me quedé. Sostuve su mano, seca y fría, con un catéter intravenoso pegado en el dorso. Y cuando me preguntó cerca de las 2 de la mañana si iba a doler, le dije la verdad de la manera en que Vivian me había enseñado a decirles la verdad a las personas. Asustadas. Honestamente, pero en una medida que él pudiera soportar. Le dije que nos adelantaríamos al dolor. Le dije que no estaría solo. Y luego, porque él quería, habló sobre su difunta esposa, un barco de pesca, la boda de una hija. Y llegué tarde para entregar los medicamentos, y no me importó. Y sus hijos lograron llegar en la hora gris antes del amanecer y lo encontraron tranquilo y sin miedo. Una de ellas me agarró del brazo en el pasillo y no pudo terminar su frase. No les digo eso para hacerme sonar como nada. Se los digo porque cuando marqué la salida esa mañana, agotada y sensible, mi teléfono tenía exactamente un mensaje de mi madre esperando. Sobre los azulejos de la piscina de Wesley. Quería saber si había visto el chat de grupo. Me quedé en el estacionamiento con mi uniforme médico. Acabando de acompañar a un extraño al borde de la peor noche de su vida.
y asegurándome de que no la cruzara solo, leyendo un mensaje de texto de mi madre que, como siempre, no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Y dejé que los dos hechos se sentaran uno al lado del otro. Lo que yo realmente era y lo que ella había decidido que yo era. La distancia entre ambos nunca había sido más amplia. Y por primera vez, parada sobre ese concreto manchado de aceite, no sentí pena por esa distancia, sino algo más cercano al alivio. Si ella todavía no podía verme después de todo, entonces el no ver era un hecho sobre sus ojos. No sobre mí. Ese fue el verdadero giro, creo. No el discurso, el estacionamiento. Esa fue la mañana en que dejé silenciosamente de hacer audiciones para un papel que nunca me iban a dar. No fingiré que el sentimiento se mantuvo. Nunca se mantiene todo a la vez. Para esa noche, había leído el chat de grupo y respondido a una pregunta sobre los azulejos. Como un miembro de la familia en regla. Sintiendo el viejo impulso de ganarme mi lugar de nuevo siendo útil. La claridad del estacionamiento y la atracción del chat de grupo vivieron en mí al mismo tiempo. Durante todas esas semanas, turnándose. Así es como se ve realmente recuperarse de una familia como la mía. No como un rayo, sino como un tira y afloja que, de manera lenta y desigual, comienzas a ganar. Luego, la semana después de esa llamada telefónica con mi madre, llegó otro correo electrónico y casi lo elimino como correo no deseado. Era de la Fundación Beaumont. La beca que había cubierto un tercio de mi matrícula y a la que había postulado años antes en una computadora de la biblioteca con una barra espaciadora pegajosa y me había sorprendido recibir. El correo electrónico decía que la Facultad de Enfermería me había nominado para la beca de posgrado de la Fundación, un año de capacitación especializada financiada. Decía que el comité de selección observaría a los finalistas en las próximas semanas y la decisión se tomaría después de la graduación. Lo leí 3 veces y concluí que había sido enviado a la Crawford equivocada, igual que el discurso. No respondí. No se lo dije a Tessa. Ciertamente no se lo dije a mi madre. Lo puse en el cajón marcado como error. Y quiero que recuerden que está ahí adentro porque regresó más tarde y lo cambió todo. El texto del grupo familiar me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi posición. Había 4 personas en él. Mis padres, Wesley y yo. Durante la semana siguiente. Mientras redactaba un discurso que no creía que alguna vez tendría el valor de dar. El hilo se llenó. Profundidad de la piscina, muestras de azulejos de la piscina. La encuesta de mi padre sobre si poner un trampolín, 22 mensajes sobre un trampolín. Una foto de Wesley sonriendo junto a un agujero en su jardín, y la respuesta de mi madre. Mi muchacho trabajador, orgullosa se queda corto. Mi graduación fue mencionada exactamente una vez por mi tía Nora, que ni siquiera estaba en el hilo principal, sino que me envió un mensaje de texto en privado. La hermana menor de mi madre. La única persona en esa familia que alguna vez me deslizó un billete de 20 en el bolsillo del abrigo. Cuando tenía 17 años y dijo, para la gasolina, no le digas a tu madre. La tía Nora envió un mensaje de texto, escuché que vas a dar un discurso. Daphne. Voy a estar allí en la primera fila, incluso si tengo que hacer autostop. Leí ese mensaje 4 veces. Luego dejé el teléfono y presioné las palmas de mis manos contra mis ojos y me permití sentir. Durante exactamente 1 minuto cuanto había querido que alguien en esa familia dijera algo así. Durante toda mi vida. 1 minuto. Luego me levanté y fui a trabajar porque el carrito no se reponía solo. Aquí hay una pequeña cosa que resultó no ser pequeña. Esa semana llegó una caja de la tía Nora. Había estado limpiando la antigua casa de mi abuela, dijo. Y encontró una caja de cartón con mi nombre en la solapa con la letra de mi abuela. Adentro había libretas de calificaciones. Mis libretas de calificaciones de la escuela primaria. Filas ordenadas con las calificaciones más altas. Comentarios de los maestros en una cuidadosa letra cursiva. Daphne es una alegría.
Daphne ayuda a los estudiantes más jóvenes. Daphne tiene un don para cuidar a los demás. Mi abuela las había guardado. Todas. En una casa donde mis padres nunca pusieron un papel mío en el refrigerador. Mi abuela había guardado silenciosamente la evidencia de que yo siempre, había sido suficiente. Había muerto cuando yo tenía 22 años y no me habían permitido hablar en su funeral. Wesley habló. Habló sobre cómo cocinaba ella. Yo me senté en mi silla plegable y leí cada comentario. Y en algún lugar de esa caja, debajo de las libretas de calificaciones, había una sola fotografía que nunca había visto. Yo a los 4 años en el regazo de mi abuela, ambas riéndonos de algo fuera de cámara. En la parte de atrás, con su letra, 3 palabras, mi niña valiente. Puse esa fotografía en la parte delantera de mi último cuaderno azul. Esta vez no las palabras crueles, sino algo más. Y entendí, sentada allí, que había pasado 11 años recopilando pruebas de quien decían ellos que yo era. Y nunca había recopilado pruebas de quién era yo realmente. Esa fue la noche en que el discurso cambió. Antes de hablarles de Vivien, tengo que contarles sobre la única llamada que le hice a mi padre porque fue la última vez que lo intenté. Y deben saber que lo intenté. Lo llamé una noche de semana cuando sabía que mi madre tenía su comité de la iglesia y él estaría solo en el estudio viendo un partido. Mi padre no fue el arquitecto de mi infancia. Mi madre la construyó. Él vivió en ella, mantuvo las luces encendidas y se rió de los remates de los chistes. Durante la mayor parte de mi vida, me había dicho a mí misma que él era el seguro, el pasivo. El que me habría amado si ella se lo hubiera permitido. Es una historia que los chivos expiatorios se cuentan a sí mismos sobre el padre callado. Casi nunca es verdad. Dije, papá. Soy Daphne. Quería decírtelo yo misma. Voy a dar el discurso en mi graduación. Toda la clase. Me eligieron a mí. No sé qué quería. Una sola palabra sin reservas. Vaya, qué sorpresa. Algo. Hubo una pausa y el partido murmurando de fondo. Y luego mi padre dijo, tu madre mencionó que le has estado haciendo pasar un mal rato con esto. No hubo felicitaciones, sino reconocimiento de la situación. Estaba comprobando, antes de permitirse sentir algo, si el sentimiento le costaría la paz en casa. Luego dijo lo que cerró la puerta para siempre. Ya sabes cómo se pone ella. Daphne. Simplemente hazlo fácil para ella. Siempre has sido tú la que puede soportarlo. Siempre has sido tú la que puede soportarlo. Lo dijo como un cumplido. Como si ser el amortiguador de la familia fuera un regalo por el que debería estar agradecida. Y finalmente entendí que él no era el padre atrapado al lado del cruel. Él era el padre que había sobrevivido a ella durante 40 años entregándome a mí un buen día a la vez. Y llamando fuerza a mi resistencia. Le dije, está bien, papá, cuídate. Y lo agregué a la lista de personas a las que dejaría de esperar. Después de 30 años, era una lista corta. 2 nombres. Vivien y yo nos reunimos ese viernes en una cafetería cerca del campus. Había pedido escuchar mi borrador. Lo deslicé sobre la mesa y la vi leerlo y vi que su rostro hacía algo que no me gustó. Una expresión cuidadosa y decepcionada. Esto es muy agradable, dijo cuando terminó. Yo dije, pero es una tarjeta de felicitación, dijo ella. Es todo lo que esperarían que dijera una chica por la que nadie se pelearía. Sentí el golpe de la frase antes de recordar que nunca le había dicho las palabras exactas de mí. Madre. No lo había hecho. Simplemente me estaba leyendo de la forma en que siempre lo hacía. Eligen a un orador, dijo Vivien. ¿Por quiénes son? ¿Sabes lo que el comité dijo realmente sobre ti? Ni una sola palabra sobre tus calificaciones. Y tus calificaciones son excelentes. Hablaron de la noche que te sentaste con él.
Señor Abbott durante 3 horas después de que su familia se fue porque tenía miedo y no quería estar solo. Y eso te hizo llegar tarde a tu propio examen y nunca se lo mencionaste a nadie. Un técnico lo vio. Nos llegó a nosotros. Es por eso que 900 personas se sentarán en esa arena el 2 de julio. Y la mayoría de ellos son padres exhaustos que hipotecaron algo para que sus hijos cruzaran ese escenario. No necesitan una tarjeta de felicitación. Necesitan escuchar a la persona que realmente eres. Yo dije, la persona que realmente soy es complicada. Vivian me miró por un largo momento. Luego dijo la frase que llevaría hasta el podio y más allá. Nunca aprendieron a leerte, Daphne. Ese es el analfabetismo de ellos, no tu valor. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo porque estamos en la bifurcación del camino. Si tuvieras 11 años de las cosas más crueles que tus propios padres te hayan dicho, memorizadas y fechadas, y un micrófono frente a todos los que alguna vez los vieron tratarte como un gasto general, ¿qué dirías? Guarden su respuesta. Les prometo que la verdadera pregunta resultó ser más difícil que eso. Porque esto es lo que no le había dicho a Vivian y no le había dicho a la tía Nora y apenas me había dicho a mí misma. Tenía miedo de que si decía la verdad, tendrían razón sobre mí. Esa es la niebla. Ese es todo el truco. Mis padres habían pasado 30 años enseñándome que cada vez que yo describía lo que hacían, yo era la dramática, la malagradecida, la chica que hacía que todo se tratara de ella. Entonces, la idea de pararme en público y describirlo honestamente no se sentía como valentía. Se sentía como demostrar su caso. Miren, está amargada. Miren, se los dijimos. Así que, hice lo que siempre había hecho. Fui con evasivas. Escribí una versión del discurso que decía la verdad de soslayo en un lenguaje suave al que nadie pudiera oponerse. Y me dije a mí misma que eso era integridad. Y pasé las primeras 2 semanas de junio esperando silenciosamente que mis padres simplemente no vinieran. Para no tener que descubrir nunca de qué estaba hecha. Vinieron, por supuesto que vinieron, pero no por la razón que temía. Y no por la razón que pensarían. Mi madre vino porque se había dado cuenta de que habría una audiencia. Y mi madre nunca en su vida había permitido que una audiencia se reuniera sin colocarse en el centro de ella. Sin embargo, antes de la cena, sucedieron 2 cosas en ese último tramo de junio que necesito que sepan porque son la razón por la que el final tiene la forma que tiene. La primera fue el discurso en sí y las noches que pasé perdiendo contra él. Me sentaba en mi mesa plegable después de un turno con 2 documentos abiertos en una computadora portátil prestada, uno al lado del otro. A la izquierda, la tarjeta de felicitación, segura, cálida. El tipo de cosa que diría una chica por la que nadie se pelearía. A la derecha, una página en blanco con una oración verdadera en la parte superior que seguía escribiendo y borrando. Quiero comenzar con una oración que he escuchado toda mi vida. Llegaba a 3 líneas en la verdadera. Sentía la voz suave y bendecida de mi madre acercarse y huía de regreso al documento de la izquierda, donde nadie podía acusarme de nada. Hice esto durante una semana. Quiero que sepan que el valor no fue una sola decisión que tomé una vez en el arcén de una autopista. Fueron 100 pequeñas negativas a cerrar el documento de la derecha y perdí la mayoría de ellas. Algunas noches conducía a la biblioteca, mi biblioteca, la de las largas mesas de madera. Y escribí allí porque era la única habitación en la tierra donde alguna vez sentí que me estaba convirtiendo en alguien en lugar de sobrevivir. Mantuve la fotografía apoyada contra la lámpara mientras trabajaba. 4 años, el regazo de mi abuela, mi niña valiente. No hacía que las palabras fluyeran más fácilmente. Simplemente me recordaba para quién eran. La única persona a la que dejé leer la versión verdadera antes de la arena fue Tessa.
Una noche en la sala de descanso en nuestro almuerzo compartido de media hora a las 3 de la mañana, deslicé mi teléfono sobre la mesa con el documento de la derecha abierto. El honesto, del que seguía huyendo. La vi leerlo mientras se comía una cena de microondas. Llegó a la parte del cuaderno, se detuvo y levantó la vista, y sus ojos estaban húmedos. Y Tessa no lloraba fácilmente. Ella dijo, ¿vas a dar este? Yo dije, no lo sé. Ella dijo, yo sí sé, porque he leído el otro. Y el otro eres tú pidiendo permiso. Este eres tú no pidiendo permiso. Luego me devolvió el teléfono y dijo lo que me acompañó por los escalones al día siguiente. Pase lo que pase ahí arriba, estaré a 4 asientos de distancia. Cuando llegues a esa línea. La de ser demasiado pequeña para ser leída, mírame. Yo ya estaré de pie. Y lo estaba. Fue la primera en levantarse. Lo había prometido en una sala de descanso a las 3 de la mañana sobre una cena de microondas. Y lo cumplió frente a 900 personas. Eso es lo que es un aliado, no alguien que lo arregla por ti. Alguien que te dice que ya estará de pie y luego se pone de pie. La segunda cosa fue un almuerzo. La universidad celebró una pequeña recepción para los beneficiarios de becas y sus donantes la semana antes de la graduación. Y mi asistencia, el correo electrónico lo dejó claro, era encarecidamente recomendada. Casi no voy. Estaba en el turno de noche, exhausta y segura de que también sería un mueble allí. Fui porque Tessa me obligó. Ahí es donde conocí a Genevieve Beaumont. Ella dirigía la fundación cuya beca había financiado un tercio de mi título. De cabello plateado, ojos agudos. El tipo de mujer que ha pasado 40 años siendo subestimada por hombres con buenos relojes y a la que ha dejado de importarle porque eso hace que sean fáciles de leer. Me encontró junto a la cafetera. No se anduvo con rodeos. Dijo, tú eres la que se sentó con el señor Abbott. No sabía cómo lo sabía. Le dije que suponía que sí. Me miró por un largo momento, de la forma en que Vivien me miró. Como si estuviera leyendo algo impreso en letra pequeña. Luego dijo, leo expedientes todo el año, números, ensayos. Cartas de recomendación. De vez en cuando pasa por la pila una persona que me hace recordar por qué hacemos esto. ¿Sabes lo raro que es que un nominado no tenga idea de que es excepcional? Le dije honestamente que pensaba que la nominación había sido un error administrativo. Se rió, no sin amabilidad, y dijo, no, querida. El error duró 30 años, y no fue nuestro. No entendía a qué se refería. Lo entendí perfectamente 2 semanas después en una arena. Y hubo una tercera cosa, más pequeña y más fría. Que tengo que incluir porque es el momento en que casi lo pierdo todo antes de que ocurriera la CER. 3 días antes de la graduación. La oficina del señor Petón me envió un correo electrónico para preguntar. Dados algunos comentarios que hemos recibido. Si enviaría una copia de mis comentarios con anticipación para su revisión. Se presentó como una rutina. No era una rutina. Era la llamada telefónica de mi madre llegando como una política y me atrapó exactamente a la hora equivocada, al final de un turno nocturno con la niebla espesa. E hice lo que me había entrenado 30 años para hacer. Abrí la tarjeta de felicitación, la segura, y moví mi cursor hacia la respuesta. Lista para enviarles la mentira que mantendría a todos cómodos. Lista para entregar la versión saneada y ser una vez más la chica que se alineaba. Tessa me descubrió. Me había enviado un mensaje de texto para preguntarme cómo estaba. Y le dije lo que estaba a punto de hacer, y me llamó en lugar de enviar un mensaje de texto. Lo que Tessa solo hacía en emergencias, y dijo una cosa. Daphne. No le pidieron su discurso por adelantado al chico que va a hablar en la escuela de negocios. Te lo pidieron a ti. ¿Por qué crees que es eso? Y me senté allí en la mañana gris y entendí que enviarlo temprano no era precaución. Era buscar permiso.
Era yo preguntándole a la habitación por adelantado si se me permitía existir en voz alta. Así que... respondí a la oficina del señor Petón con una sola línea. Que sería un honor hablar, que mis comentarios serían respetuosos y apropiados para la ocasión. Y que prefería pronunciarlos tal como estaban escritos. Presioné enviar antes de que la niebla pudiera convencerme de no hacerlo. Me temblaban las manos, pero presioné enviar. Esa era una puerta que yo mantenía cerrada, y fue la primera. Me enteré de esto en la cena. Era a mediados de junio, unas 2 semanas antes de la ceremonia. Mi madre me llamó y, con la voz más cálida que tenía, me invitó a una cena familiar para celebrar. Debería haber escuchado la trampa en la palabra. Conduje los 90 minutos hasta Marin un domingo. Y me senté en la misma mesa de comedor en la que había sido criada. La que tenía el anillo de agua que yo había hecho con un vaso sudado cuando tenía 8 años. El anillo que mi padre aún mencionaba. Había una quinta silla en la mesa esa noche, un hombre que no conocía, de unos 50 años, buen reloj. Mi padre lo presentó como Ron, un amigo de la familia. Y me tomó lo que duró la ensalada entender que Ron era dueño de 3 concesionarios de automóviles y formaba parte de la junta de la Fundación Comunitaria de Marin y que mi hermano estaba buscando un patrocinio para la expansión de la tienda. Y que yo, la graduada, la oradora, había sido invitada a esta cena no para ser celebrada, sino para ser un mueble. Un mueble impresionante. Una hija que se estaba convirtiendo en enfermera producida en el momento adecuado para hacer que la familia se viera exitosa frente a un hombre con dinero. Mi madre fue quien más habló. Le dijo a Ron que finalmente estaba terminando la escuela, que más vale tarde que nunca. Le dijo a Ron que siempre supimos que Wesley era el emprendedor. Pero que Daphne finalmente encontró su pequeña vocación. Cada frase era un pequeño cuchillo sonriente, y cada una estaba calibrada para que, si yo me oponía, fuera yo quien armara una escena en una cena agradable frente a un invitado. Comí mi ensalada. Respondí educadamente a las preguntas de Ron sobre el hospital. Observé a mi padre reírse de sus propios chistes y volver a llenarse el café. Bebía café en la cena, siempre lo había hecho, negro. Y el sonido de él dejando la taza en la mesa era el sonido de toda mi infancia. Y entonces mi madre sacó el tema del discurso. Daphne va a dar un pequeño discurso en su graduación, le dijo a Ron, acariciando mi mano sobre la mesa. Estamos tan orgullosos. Luego se volvió hacia mí. Y su voz bajó al registro que usaba cuando el invitado no podía oír del todo. El registro privado, el verdadero. Lo mantendrás agradable. ¿Verdad? Nos agradecerás a tu padre y a mí. La gente estará observando y no permitiré que avergüences a esta familia frente a toda la ciudad. Yo dije en voz baja, es mi discurso, mamá. La mesa se quedó en silencio. Ron miró su plato y la sonrisa de mi madre no se movió ni un milímetro. Pero sus ojos cambiaron y dijo lo que no anoté esa noche porque no lo necesitaba. Aún lo tengo. Escúchame. Di toda mi vida por ti. ¿Entiendes eso? Tomamos una segunda hipoteca el año en que naciste. Esta familia casi lo pierde todo. Y he pasado 30 años pagando por un error que nunca quise. Lo menos. Lo más mínimo que puedes hacer es pararte ahí arriba y decir algo que haga que parezca que valió la pena. La palabra aterrizó de la forma en que siempre aterrizaba. Error. 30 años de esa palabra pronunciada en una cena agradable frente a un hombre con un buen reloj. Y luego mi padre se rió. No cruelmente. Peor que cruelmente. Cómodamente. Se rió de la forma en que te ríes de un chiste que has escuchado 100 veces y que todavía te parece ¿cierto? Y él dijo, ella lo sabe. Diane. Daphne siempre sabe cuál es su lugar. Esa es la única cosa con la que podemos contar. Aquí es donde. Si han estado esperando que yo golpee la mesa, tengo que decepcionarlos. No lo hice.
He pensado mucho en el porqué. Es porque una voz controlada es el único poder que se le permite conservar a un chivo expiatorio. Y yo había pasado 11 años conservando la mía. Solté mi tenedor. Sentí que mi mandíbula se apretaba y que me empezaban a zumbar los oídos. Y algo detrás de mi esternón se volvió muy, muy frío. Y hacia ese frío, una frase se me escapó antes de que pudiera detenerla. La única grieta que les dejé ver en toda la noche. Han estado pagando por mí toda mi vida, dije. Yo he estado pagando por ustedes más tiempo. Entonces Wesley, que había estado callado, decidió ganarse su patrocinio. Se recostó y dijo con una pequeña risa prestada de nuestro padre, vamos. Dabney. No hagas llorar a mamá en tu propia fiesta. Siempre haces esto. Y Ron, el hombre del dinero, me miró a mí. No a mi madre, que acababa de llamar a su hija un error de 30 años en la mesa. A mí, a la que había dicho una sola cosa cierta en voz baja. Me miró como si yo fuera el problema. Esa es la parte que casi acaba conmigo, no la crueldad. La forma en que la habitación había sido entrenada para señalar a la persona equivocada. Yo había vivido toda mi vida en esa habitación. Conduje a casa 90 minutos en la oscuridad. Y en algún punto alrededor de la mitad del camino. Me detuve en el arcén de la autopista porque ya no podía ver las líneas. Y me senté allí con el motor encendido y dejé que saliera. Ni siquiera lágrimas entonces, solo temblores. Del tipo que comienza en tus manos y se abre paso hacia adentro. Y tomé una decisión en ese arcén que quiero que escuchen porque es la que importaba. Y es la que casi deshago 3 veces antes de la graduación. Decidí que no daría la tarjeta de felicitación. Decidí que cualquier cosa que dijera en ese escenario sería verdad. No cruel, no vengativo. No iba a leerles sus pecados en un micrófono como un fiscal. Pero ya había terminado de hacer que pareciera que valía la pena. Había terminado de ser la evidencia de su propia historia sobre sí mismos. Quiero que hagan algo por mí antes de continuar. No comenten, solo esto. Piensen en lo que predicen que hizo una mujer como mi madre a continuación. Cuando se dio cuenta de que yo podría no actuar de la manera en que ella lo había organizado. Guarden su conjetura. La mayoría de la gente asume que retrocedería. Ella hizo lo contrario. Porque mi madre había pasado toda su vida manejando la opinión del pueblo sobre nuestra familia y... Una hija con un micrófono no era para ella un momento de orgullo. Era una amenaza que debía neutralizarse. Y durante los siguientes 10 días. Se dedicó a neutralizarla con la competencia silenciosa de una mujer que había hecho esto toda su vida. Primero la historia. A los pocos días. La tía Nora me llamó disgustada para decirme que mi madre había estado diciendo a la gente de Marin. Que la universidad me había dado un lugar para hablar por participación por lástima. Ya sabes, ahora hacen eso por los estudiantes mayores, los que tuvieron dificultades. Y que yo siempre había sido una chica frágil y que la familia solo esperaba que yo lo superara sin desmoronarme. Estaba construyendo el marco antes de que yo hablara, de modo que si decía la verdad, sonaría como una chica frágil desmoronándose. Y si entregaba la tarjeta de felicitación, confirmaría que había necesitado lástima todo el tiempo. Había diseñado una habitación sin una salida honesta. Daphne, dijo la tía Nora, no sé cómo creciste en esa casa y saliste amable. Realmente no lo sé. Yo dije, no salí amable, tía Nora. Salí callada. Hay una diferencia. Y ya casi he terminado con eso. Hubo un silencio en la línea. Y luego mi tía me dijo algo que nunca me había dicho. Y creo que me lo dijo porque podía escuchar que finalmente yo ya casi había terminado con eso. Me habló de la segunda hipoteca. Mi madre me había lanzado la palabra error en la mesa durante toda mi vida. Siempre vinculada al año en que nací, siempre vinculada al dinero que la familia casi pierde. Y la tía Nora, que había estado allí, que era la hermana menor de mi madre. Me contó la forma real del asunto.
La tienda había estado quebrando durante 2 años antes de que yo siquiera fuera concebida. Mi padre había hecho una mala apuesta por una segunda ubicación en el lote de Del Mare. El mismo lote al que Wesley ahora quería expandirse, lo cual es su propio tipo de broma cruel. Y la segunda hipoteca había sido para salvar esa tienda, no para sobrevivir a mi llegada. Yo no había roto nada. Simplemente había nacido en un desastre que ellos habían causado y necesitaban culpar a alguien. Demasiado pequeño para discutir. Ella necesitaba una razón de que no fueron ellos. Cariño, dijo la tía Nora en voz baja. Los bebés no pueden defenderse. Tú simplemente estabas disponible. Me quedé con eso durante mucho tiempo después de que colgamos. No me hizo odiar más a mi madre. Hizo algo más extraño y más útil. La hizo pequeña. Durante 30 años, la palabra error se había sentido como un veredicto dictado desde una gran altura. Y resultó haber sido lanzada por 2 personas asustadas paradas en las ruinas de una decisión que no podían enfrentar. Quienes encontraron más fácil culpar a una recién nacida que a un espejo. Esa es la cosa que nadie te dice sobre las personas que te criaron cruelmente. Cuando finalmente ves la maquinaria, no es monstruosa. Es simplemente pequeña. Es solo miedo con el rostro de un padre. Pero pequeño no significa inofensivo. Y mi madre no había terminado porque la campaña no se quedó en el pueblo. Vino a por mí directamente. Una semana antes de la ceremonia, mi prima Ruth, de la edad de Wesley, criada para adorarlo, me llamó con la excusa transparente de ver cómo estaba y en 2 minutos estaba recitándome el guión. De mi madre como si lo hubiera ensayado. Todos solo queremos que lo superes. ¿De acuerdo? La tía Diane dice que la escuela te dio el lugar porque la has pasado muy mal. Nadie espera que seas tan pulida. Simplemente no te presiones. Cada oración era una cuchilla suave. Cada oración estaba diseñada para hacerme creer el marco antes de que pudiera romperlo. Entendí, escuchando a Ruth, exactamente lo minuciosa que había sido mi madre. No solo se lo había dicho al pueblo. Había sembrado a la familia. Para que no importara lo que yo hiciera en ese escenario. Habría un coro de familiares ya preparados para decir: pobre cosa. Sabíamos que no podría manejarlo. Y luego llamó Wesley. Wesley nunca llamaba. No me amenazó. Ese no era su registro. Negoció de la forma en que nuestro padre negociaba. Como si todo fuera un trato de apretón de manos y yo estuviera siendo irrazonable por no darla mano. Mira, Daphne, Ron vendrá a la graduación, la junta de la Fundación Ron. El patrocinio. Esto es enorme para la tienda, para papá, para todos nosotros. Así que solo lee el ambiente. ¿De acuerdo? Mamá está estresada. No lo hagas raro. Sé tú misma allá arriba. 30 segundos. Agradece a todos. Y luego todos podemos tener un buen día. ¿Puedes hacer eso por la familia? Un buen día. Un buen día para la familia. Les había dado 10.000 buenos días. Les había dado todos los días de mi infancia, regando las plantas, tapando la luz. Tragándome la palabra error para que ninguna cena se arruinara. Para que ningún invitado se sintiera incómodo, para que la familia pudiera siempre tener su buen día a costa del mío. Y aquí estaba mi hermano en el teléfono pidiendo uno más en el único día que se suponía que debía ser la excepción. Yo dije, espero que el patrocinio funcione, Wesley. Él dijo, ¿entonces lo mantendrás ligero? Yo dije, lo mantendré verdadero. Y colgué antes de que él pudiera traducir eso en una amenaza para llevársela a nuestra madre. Esa fue la última llamada antes de la mañana del evento. No dormí después de ella. Me quedé despierta haciendo lo que hacen los sobrevivientes, ensayando cada catástrofe. Cada forma en que podría salir mal. Cada rostro en esa arena girándose hacia mí de la forma en que Ron se había girado en la cena. Señalando a la persona equivocada.
para cuando salió el sol el 2 de julio. Me había convencido de nuevo de que probablemente daría la tarjeta de felicitación. La niebla es paciente. No necesita ganar todas las noches. Solo necesita ganar la última. En segundo lugar, y no me enteré de esto hasta más tarde, mi madre llamó a la universidad. Llamó a la oficina del decano de estudiantes y se quejó de que su hija estaba emocionalmente inestable y podría usar la plataforma de graduación para ventilar quejas familiares privadas. Y quería saber qué pretendía hacer la escuela al respecto. Lo enmarcó como preocupación. Mi madre enmarcaba todo como preocupación. Así es como cometes crueldades y mantienes tu reputación. Lo haces preocupada. La oficina del decano, para su crédito, no cedió. Pero hicieron lo que hace cualquier institución cuando llama a un padre. Lo marcaron. Y aproximadamente una semana antes de la ceremonia, un vicedecano llamado señor Petón me pidió reunirme con él solo para verificar el discurso. Me senté frente a él en una oficina con una ventana que daba al patio donde nunca había sentido que perteneciera. Y fue amable y cuidadoso. Y dijo, la universidad, por supuesto, apoya las voces auténticas y también quiere que la graduación sea una celebración para todas las familias y también se preguntaba si podría mantener el tono edificante. Nunca dijo que mi madre había llamado. No tuvo que hacerlo. Podía escucharla en cada evasiva. Yo dije, todavía voy a hablar. Él dijo, por supuesto. Solo queremos que salga bien para todos. Salí al patio y me senté en un banco y sentí que la niebla entraba por completo porque ella lo había logrado. Desde 90 minutos de distancia, sin poner un pie en el campus. Había llegado al único lugar que me había elegido y había hecho que incluso ellos se pusieran un poco nerviosos por quién era yo. Esa es la cosa que las personas que nunca han vivido con alguien como ella no entienden. No son los gritos. Ella rara vez gritaba. Es el alcance. Es descubrir que una persona que te convenció cuando eras niña de que tú eras el problema puede convencer a habitaciones de extraños también y siempre lo ha hecho. Y tú siempre eres la última en saber que la habitación ha sido organizada en tu contra. Quiero decirles que me mantuve fuerte. Durante la mayor parte de esa última semana, no lo hice. Abría el discurso honesto y lo cerraba. Abría la tarjeta de felicitación y la cerraba. 2 veces escribí un mensaje al señor Petón ofreciéndole dejar que el orador suplente tomara mi lugar. 2 veces lo borré. Dejé de dormir. Lo que para alguien que trabajaba de noche significaba que dejé de dormir en absoluto. 2 días antes de la ceremonia. Sucedió algo que tengo que incluir porque es la razón por la que todo el asunto no colapsó. Estaba en un turno de noche y tuve una paciente, una mujer de unos 70 años llamada Adeline. Ingresada para un chequeo cardíaco, asustada, sola a las 2 de la mañana. De la forma en que la gente está sola a las 2 de la mañana. La luz de llamada se encendió y entré y ella quería, dijo, solo un poco de compañía por un minuto. Y me senté y ella me preguntó por mí de la forma en que los pacientes a veces lo hacen cuando están asustados y quieren pensar en cualquier cosa menos en sí mismos. Y le dije cuidadosamente que me iba a graduar y que me habían pedido que diera un discurso y no estaba segura de poder hacerlo. Adeline, conectada a un monitor, con un catéter intravenoso en el dorso de su mano manchada. Me miró y dijo, ¿por qué no? Y se lo conté. No sé por qué. Tal vez porque eran las 2 de la mañana y ella era una extraña y la niebla era tan espesa que no podía encontrar mis propios bordes. Le conté sobre el error que me habían llamado toda mi vida y la llamada telefónica y la cena y la escuela poniéndose nerviosa y cómo tenía miedo de que si decía la verdad, solo demostraría que yo era todo lo que ellos decían. Adeline se quedó callada un rato. Luego dijo, cariño. Cría 4 hijos. ¿Quieres saber cuáles me rompieron el corazón? No los que decían la verdad, sino los que aprendieron a mentir para que todos nos viéramos bien.
Ella me apretó la mano con la fuerza de una mujer que había apretado muchas manos. No te atrevas a subir ahí y mentir para que se sientan cómodos. Los has estado haciendo sentir cómodos toda tu vida. Mira a dónde te llevó. A las 2 de la mañana, sosteniendo la mano de una extraña, todavía pidiendo permiso para existir. No lloré en la habitación de Adeline. Lloré en la sala de medicamentos después, sola durante unos 90 segundos. De la forma en que había llorado en el funeral de mi abuela en el estacionamiento donde nadie podía mirarme de esa manera. Luego me lavé la cara y terminé mi turno. Pero algo había cambiado. Una extraña, muriendo un poco, me había dado el permiso que nunca había podido darme a mí misma. A la tarde siguiente, el día antes de la graduación, Vivien hizo algo por mí que nunca podré pagar. Me metió en la arena vacía. Tenía una llave o sabía quién la tenía. Los instructores clínicos siempre saben quién la tiene. Mientras el equipo de mantenimiento traía filas de sillas. Me hizo subir los escalones hasta el escenario vacío. Me puso frente al podio y me hizo pronunciar el discurso en voz alta a una habitación de nadie. Mi voz salió fina y se quebró en la primera línea. Me hizo hacerlo de nuevo y de nuevo, no para arreglar las palabras, sino para arreglar a la chica que las decía. Tu cuerpo todavía no cree que se le permite estar aquí arriba, dijo. Parada a mitad de camino en los asientos vacíos. En la tercera fila, dio la casualidad. La fila exacta donde mi familia se sentaría a la mañana siguiente. Aunque ninguna de las dos lo sabía todavía. Así que vamos a enseñárselo, una repetición a la vez, hasta que lo crea. Dije la línea sobre el error a una arena vacía 11 veces. Alrededor de la octava, mi voz dejó de temblar. No porque hubiera encontrado valor, sino porque la repetición es su propio tipo de permiso. Puedes practicar el sentido de pertenencia hasta que tu sistema nervioso deje de estremecerse. De la misma manera que alguna vez había practicado colocar un catéter intravenoso en un laboratorio. De habilidades vacío hasta que mis manos se quedaron quietas. Para que cuando importara, cuando una vena real y una persona asustada real estuvieran frente a mí, el miedo no tuviera ningún lugar donde vivir. Cuando terminé el último ensayo, Vivien se sentó en ese asiento de la tercera fila y se quedó callada un rato. Luego dijo, voy a romper una pequeña regla porque lo necesitas más de lo que importa la regla. Me contó lo que había sucedido en el comité de becas. Un miembro, un hombre que había enseñado durante 40 años y no repartía calidez, había dicho que nunca en 4 décadas había estado más seguro de un nominado. No solo te eligieron para hablar. Daphne. Presentaron tu nombre para lo más grande que esta universidad tiene para dar. 2. Habitaciones diferentes, 2 decisiones diferentes. La misma evidencia. No una historia que alguien contó sobre ti. El registro real de tu vida real. 5. Años construidos sin dormir y sin ayuda. Te eligieron 2 veces. Te eligieron 2 veces. Me senté en el borde de ese escenario vacío y dejé que una mujer que no me debía nada me dijera. Claramente, en una habitación construida para albergar a 900 testigos y que solo albergaba a 2. Que yo no era un error administrativo. Que el error había sido de alguien más y había durado 30 años y ni una sola vez había sido mío. Conduje a casa desde la arena vacía y todavía no podría haberles dicho qué discurso daría. Pero mis manos, por primera vez en semanas, estaban firmes en el volante. Había practicado la pertenencia en ellas una repetición a la vez. Y la práctica había ido a un lugar que la niebla no podía seguir. Esa noche, la última noche, llamó la tía Nora. Ya estaba en un motel junto a la autopista, dijo. 2 horas antes de una ceremonia matutina porque no iba a arriesgarse al tráfico. Se había comprado un vestido. Me dijo que estaría en la primera fila de la sección de la familia con una cámara y sin vergüenza de usarla, y que ya había llorado 2 veces en el motel solo de pensarlo. Tu abuela va a estar en esa habitación, dijo. Como sea que lo creas. Ella guardó cada libreta de calificaciones que trajiste a casa.
Va a estar allí. Me senté en mi silla plegable en mi apartamento de una habitación y dejé que mi tía me amara por la línea telefónica durante 20 minutos. Y fue la primera vez en mi vida que pude recordar a un familiar llamando la noche antes de algo importante solo para decir que estaría allí. Solo ese estaré allí, en primera fila. Debería ser la cosa más pequeña del mundo. En mi familia, era una herencia que nunca me habían entregado. Llegando 30 años tarde de la única persona que había rechazado en silencio la versión que la familia tenía de mí todo el tiempo. Colgué y dormí 3 horas, más de lo que había dormido en una semana, y por una vez no soñé con nada. Por la mañana, casi lo desharía todo en un estacionamiento. A la niebla no le importa lo bien que hayas dormido. Pero las 3 horas fueron un regalo, y también lo fue la voz en el teléfono, y quiero nombrarlo. Porque a las historias como la mía les encanta saltarse a los aliados y apresurarse hacia los villanos. Los aliados son la razón por la que queda alguien a quien salvar. La mañana del 2 de julio. Me desperté en mi apartamento con el discurso honesto impreso y doblado en mi bolso. Y todavía no estaba segura de que lo daría. Mis padres llegaron a mi apartamento 1 hora antes de que tuviéramos que irnos porque mi madre había insistido en ayudarme a prepararme, lo que significaba que quería inspeccionarme. Abrí la puerta y allí estaban, mi padre con una taza de café de viaje. Mi madre con su buen bolso y su sonrisa de comité ya escaneando mi apartamento de una habitación con la lástima practicada que desplegaba en cualquier cosa que yo hubiera construido por mí misma. Bueno, dijo asimilándolo. Es pequeño, pero supongo que es tuyo. Se acercó a mí y me arregló el cuello de la camisa. La toga estaba colgada en la puerta del armario y me había puesto la blusa debajo. Y alisó la tela con los pulgares, un gesto íntimo, un gesto maternal. Y se inclinó cerca y lo dijo suavemente, como una bendición. De la forma en que lo había dicho toda mi vida. Ahora, todavía eres el error por el que estamos pagando. Pero hoy, eres nuestro error con el diploma. Así que seamos todos amables. Nos darás las gracias. Adecuadamente, ¿verdad? Y mi padre se rió en su café. Me quedé allí en la puerta de la vida que había construido con mis propias 2 manos. Y sentí que el suelo se abría debajo de mí. Y quiero ser honesta sobre esta parte porque es la parte que nadie que no la haya vivido cree. Casi lo hago. Casi dije que sí. 30 años de entrenamiento son una corriente fuerte. Y parada tan cerca de ella, oliendo su laca para el cabello, sintiendo sus pulgares en mi cuello. Sentí que empezaba a resbalar de nuevo hacia la chica que regaba las plantas y a la que le decían que tapaba la luz. Luego mi madre agregó una cosa más, y fue lo que me salvó, aunque su intención era enterrarme. Y debes saber, dijo, palmeando mi cuello para aplanarlo. Hablé con alguien de tu escuela. Un decano. Le dije que has estado bajo mucha presión. Así que si no puedes lograrlo o si subes allí y te desmoronas, nadie se sorprenderá. Hemos preparado a todos. Te estamos protegiendo. Daphne. Siempre lo hemos hecho. Te estamos protegiendo. Lo dijo mientras confesaba haberme saboteado. Había acudido a la única institución que me había elegido alguna vez y había envenenado el pozo. Y estaba parada en mi puerta, describiéndolo como amor. Observando mi rostro en busca del colapso que había organizado. Ahí fue cuando dejé de resbalar porque finalmente entendí toda la máquina. Nunca fue que no me vieran. Fue que me veían claramente y habían decidido hacía mucho tiempo que mi valor era una amenaza para su historia. Y así, toda mi vida la había pasado siendo cuidadosa y amorosamente mantenida pequeña. No desatendida, sino administrada. El error tenía que seguir siendo un error porque si el error resultaba ser lo mejor de ellos. Entonces, ¿en qué convertía eso a las decisiones sobre las que habían construido su orgullo? No dije nada de eso en la puerta. Lo que dije fue, gracias por venir. Deberíamos irnos o llegaremos tarde.
Conduje por separado. Esa fue la única cosa en la que insistí y mi madre lo dejó pasar porque los autos separados significaban que ella podía llegar y trabajar en el estacionamiento en sus propios términos. Bien. Necesitaba el viaje. Pero quiero decirles la verdad sobre ese viaje porque este es el punto más bajo y les prometí la verdad. Llegué a la arena 40 minutos antes y no entré. Me senté en mi auto en el rincón más alejado del lote, con el motor apagado. El discurso honesto doblado en mi mano, el número del orador suplente en mi teléfono. Y la niebla entró por completo, más espesa de lo que jamás había sido. Y me habló con la voz suave y bendecida de mi madre, y me dijo: ella ya les dijo que te desmoronarás. Así que si subes allí y dices la verdad, no serás valiente. Solo serás la chica frágil de la que advirtieron a todos. Ella ya ganó. La habitación ya está organizada. No hay una versión de hoy en la que salgas entera. Así que ahórrate la humillación. Escríbele al suplente. Camina por tu escenario, tómate la foto, dales las gracias y desaparece. Es lo que hace el error. Encogerse, sentarse atrás, decir gracias. Tenía mi pulgar sobre el nombre del orador suplente. Quiero que entiendan que estaba a un movimiento de devolverlo todo. Y miré hacia abajo al discurso doblado en mi otra mano, y se había abierto. Y pude ver la primera línea que había escrito, la verdadera. Y debajo del pliegue, metida donde la había puesto esa noche en mi apartamento. La esquina de la fotografía, 4 años, el regazo de mi abuela, 3 palabras con su letra. Mi niña valiente. Me senté en ese estacionamiento e hice las matemáticas que me salvaron la vida. Mi madre le había dicho a una habitación llena de extraños que yo me desmoronaría para que cualquier cosa que yo hiciera demostrara que tenía razón. Bien. Entonces no había ningún movimiento seguro. El silencio demostraba que tenía razón. Desmoronarme demostraba que tenía razón. La tarjeta de felicitación demostraba que tenía razón. Demostraba que había necesitado lástima todo el tiempo. Cada opción silenciosa llevaba de regreso a que ella tuviera razón sobre mí. Había exactamente una puerta que no había cerrado con clavos. La verdad, entregada entera, sin temblar. Sin crueldad en una voz que ella nunca me había escuchado usar porque nunca me había atrevido. Ella había preparado a todos para una chica que se desmoronaría. No había preparado a nadie para una mujer que no lo haría. Mi teléfono vibró en mi mano. Casi lo dejo caer. Un mensaje de texto de Vivien. 4 palabras. Te eligieron 2 veces. Todavía no sabía qué significaba la segunda vez. Lo descubrí en el podio. Pero bajé el teléfono y desdoblé el discurso honesto por completo y salí del auto. Si alguna vez te has sentado en un estacionamiento con el pulgar sobre la opción de desaparecer. Si alguna vez has estado a un movimiento de devolver todo tu ser a las personas que te enseñaron a hacerte pequeño, quiero que escuches la siguiente parte como si se tratara de ti. Porque lo es. Entré. Encontré mi asiento en el mar de togas azules. Fila tras fila de graduados y detrás de ellos, en los asientos escalonados, las familias. Encontré a la mía sin buscarla. Tercera fila en el pasillo. Mi madre con su buen vestido, mi padre con su taza de viaje. Wesley junto a ellos desplazándose por su teléfono, y junto a Wesley, no esperaba esto. El hombre de la cena, Ron, el de la junta de la fundación. Invitado por mi madre para ver a su exitosa familia lograr cosas. Y 2 filas detrás de ellos con un cardigan. Sentada muy erguida con las manos entrelazadas como si estuviera en la iglesia, la tía Nora. ¿Qué había dicho que haría autostop? Tessa me encontró en el mar de togas y se sentó a mi lado y me apretó la mano una vez con fuerza y no dijo nada, lo cual era lo correcto. Mi discurso doblado estaba dentro de mi toga, plano contra mi pecho. Podía sentirlo allí durante toda la primera hora, y todavía no me había decidido, incluso sentada. Incluso con mi nombre impreso en el programa bajo la palabra oradora.
Esa es la parte que necesito que crean porque es la parte verdadera. El valor en las películas es un interruptor. El valor en la vida real es algo que todavía estás decidiendo mientras caminas hacia el micrófono. Me senté en ese calor, el aire acondicionado perdiendo su guerra contra Julio y 900 cuerpos. Y los vi leer la larga lista de nombres. Cada uno de ellos una persona que había luchado a través de algo para ganar 4 segundos y un apretón de manos. A mi otro lado. Un chico que no conocía movía la rodilla y se susurraba a sí mismo el comienzo de su propia vida. Primer trabajo, primer cheque, primero en su familia en terminar. Cada uno de nosotros era una guerra entera que había terminado en una silla plegable. Y lo más seguro, lo que haría el error, todavía estaba allí al alcance de la mano. Caminar por el escenario, tomar la foto, dar la tarjeta de felicitación, desaparecer intacta. También tenía memorizada la tarjeta de felicitación. Podría haber recurrido a ella en el podio. Y nadie en la Tierra habría sabido que existía otra versión. Nadie excepto yo. Y sentada allí, entendí que ese era el problema entero. Nadie excepto yo. Había pasado toda mi vida eligiendo la versión en la que solo yo tendría que vivir adentro. Y estaba tan cansada del interior. La ceremonia se movió de la forma en que se mueven las ceremonias. Discursos de funcionarios, el rector, y luego el señor Petón, el vicedecano, se acercó al podio. Y lo vi dudar por solo un segundo. Sabía lo que era ese segundo. Era la llamada telefónica de mi madre viviendo en sus hombros. Y luego dijo claramente: es un gran honor para mí presentar a su estudiante oradora de la graduación. Elegida por unanimidad por la Facultad del Colegio de Enfermería, Daphne Crawford. Me puse de pie, y mientras caminaba hacia los escalones, vi qué sucedía. En la tercera fila, el rostro de mi madre. Que había estado arreglado en la sonrisa de madre orgullosa que había traído para Ron. Se relajó y luego se puso blanco. Porque estaba escuchando la palabra para la que no se había planeado, por unanimidad. No un lugar por lástima, no un premio de participación. Elegida. Elegida cuando le dijo a todo el pueblo que me habían tenido lástima. Y se levantó a medias de su asiento, levantando una mano. Un instinto de 30 años de profundidad para alcanzar a través de una habitación y jalarme de nuevo. Hacia la silla. Demasiado tarde. Yo ya estaba subiendo los escalones. Puse el discurso doblado en el atril. Miré a las 900 personas. Padres exhaustos, graduados inquietos, un rector mirando su reloj. Un miembro de la junta con un buen reloj, una tía sentada muy erguida. Una madre congelada a mitad de camino fuera de su silla. E hice lo que nunca se me había permitido hacer en esa familia. Me tomé mi tiempo. Mi nombre es Daphne Crawford, dije, y mi voz no tembló. Y la escuché no temblar. Y algo en mí que había estado apretado durante 30 años se soltó por un solo grado. Y quiero comenzar con una oración que he escuchado toda mi vida. Esta mañana. Alguien a quien quiero mucho me arregló el cuello de la camisa y me dijo que yo era un error. La arena, que había estado haciendo el zumbido bajo e inquieto de todas las graduaciones del mundo. Se quedó en silencio. No todo a la vez, sino en una ola desde las primeras filas hacia atrás. De la forma en que una habitación se calla cuando se da cuenta de que está a punto de escuchar algo. ¿Real? No digo eso por lástima, dije. Lo digo porque sé que no soy la única persona en esta habitación que fue criada con una oración. Como esa. Lo digo porque hay un tipo particular de agotamiento que proviene de pasar tu infancia. Escuchando que eres la razón por la que las cosas salieron mal. Y creo que las familias en esta arena, las que trabajaron turnos dobles, las que hipotecaron algo. Las que condujeron toda la noche para estar aquí. Creo que ustedes entienden de agotamiento. Así que les voy a hablar de ello con honestidad. Porque se han ganado la honestidad, y yo también. No miré a la tercera fila. Decidí eso en el auto. Este no era un discurso contra ellos. Si hacía que se tratara de ellos.
Les estaría entregando el micrófono que había esperado 11 años para sostener. Cuando tenía 19 años, dije. Me fui de casa con una bolsa de lona y una tarjeta de la biblioteca. Quiero hablarles sobre la tarjeta de la biblioteca. Y lo hice. Les hablé de las largas mesas de madera y de la barra espaciadora pegajosa ideal. El guardia de seguridad que me dejaba quedarme. Les hablé de 5 años de turnos nocturnos y clases matutinas y 90 minutos de sueño. No la convertí en una historia triste. La convertí en una historia verdadera, que es diferente. Les dije que la verdad es que no asciendes como en un montaje de película. Asciendes como la erosión. Lentamente, contra la resistencia, una pequeña negativa a rendirse a la vez. Luego dejé de hablar de mí misma porque era una graduación de enfermería y había 900 personas que no habían venido a escuchar sobre mí, y en su lugar hablé con mi propia clase. Las filas de azul frente a mí porque la mitad de ellos tenía una versión de mi historia y yo lo sabía. Las madres solteras que habían hecho prácticas clínicas sin dormir. Los veteranos que empezaban de nuevo a los 40 años. Los que fueron criados por una abuela porque las personas que se suponía que debían criarlos no podían. Dije. A algunos de ustedes se les dijo que esto no era para personas como ustedes. A veces se lo decían amablemente, que es la peor manera, por personas que pensaban que estaban siendo realistas. Dije, miren sus togas. El realismo perdió. Algo se movió en esta habitación. Luego, el primer pequeño giro antes del grande. Una mujer en los asientos familiares, unas secciones más allá, se puso de pie, solo una. Y se puso la mano sobre la boca. No la conocía. Nunca la conoceré. Pero sabía lo que era porque había pasado mi vida siéndolo. Alguien que había sido criada con una versión de la misma oración. Escuchándola nombrada en voz alta en un lugar público por primera vez. Poniéndose de pie porque su cuerpo lo hizo antes de que su mente pudiera detenerlo. Se volvió a sentar, avergonzada. La habitación contuvo la respiración. Y yo seguí adelante porque finalmente entendí que la habitación era mía para conservarla. Hablé sobre el trabajo porque el trabajo es sagrado y no iba a dejar que la pequeñez de mi familia desplazara la razón por la que todos estábamos en esa arena. Les conté lo que el piso de pacientes me había enseñado a las 2 de la mañana. Que las personas que más te necesitan suelen ser aquellas por las que nadie va a venir. Que aprendes toda la verdad sobre una familia por quien está en la silla a las 3 de la mañana y ¿quién no? Que el trabajo, despojado de todo, es negarse a dejar que otro ser humano esté solo en la peor hora de su vida. Y que algunos de nosotros lo habíamos elegido precisamente porque conocíamos esa hora desde adentro. Y habíamos decidido convertirnos en la persona que alguna vez habíamos necesitado y nunca tuvimos. Vi a Tessa, a 4 asientos de distancia en mi propia fila, poner su rostro entre sus manos. Vi al hombre de cabello gris en las gradas asintiendo como si yo hubiera dicho algo sobre su propia vida. Tal vez lo había hecho. Eso es lo que sucede cuando dices la verdad en público. Deja de ser solo tuya. Y luego les hablé del cuaderno. Pero aquí, y esta es la parte que necesito que escuchen. Porque es de la que estoy más orgullosa y la parte que nadie esperaba, menos que nadie mi madre. Que estaba agarrando el asiento frente a ella. Aquí está lo que no hice. No lo leí. Lo tenía. 11 años de las cosas más crueles que 2 personas le hayan dicho a una niña. Fechadas con mi propia letra. Guardadas en una caja de zapatos en mi armario a 90 minutos de distancia. Podría haberlo traído. Podría haberme parado en ese micrófono y haber leído los pecados de mi madre para que constaran en acta frente a todo el pueblo que ella había pasado su vida manejando. Había una versión de mí, una versión más joven y más herida. Que había soñado despierta exactamente con eso. La bofetada, los recibos de pruebas, la habitación jadeando. No lo traje porque en algún lugar de esa caja de las libretas de calificaciones de mi abuela. Finalmente había entendido algo.
Había pasado 11 años recopilando pruebas de quien decían ellos que yo era. Y el cuaderno, si lo leía, solo sería yo entregándoles el micrófono de nuevo por última vez. Dejando que sus palabras, incluso en la derrota, fueran lo más ruidoso en la habitación en el único día que se suponía que sería mío. Así que, en cambio, dije esto. Llevé un cuaderno durante 11 años, les dije a 900 extraños. Anoté las cosas crueles porque cuando alguien te dice con la suficiente frecuencia que tu dolor no es real, empiezas a perder tu propia memoria. Y el cuaderno era donde yo mantenía la verdad a salvo. No se lo voy a leer. Ha hecho su trabajo. Me mantuvo cuerda el tiempo suficiente para llegar a este podio. Pero no voy a pasar mi graduación recitando las peores cosas que alguien haya dicho sobre mí. Ya les he dado 11 años a esas palabras. No se van a quedar con el día de hoy. La ola rompió en algún lugar en el medio de la arena. Una sola persona comenzó a aplaudir y luego una sección. Y luego escuché sillas, gente poniéndose de pie, y seguí adelante porque no había terminado. Y porque finalmente entendí que se me permitía no haber terminado. En cambio, dije, quiero hablarles de las personas que me leyeron correctamente cuando las personas más cercanas a mí no pudieron. Una abuela que guardó cada libreta de calificaciones que traje a casa en una casa donde nunca llegaban al refrigerador. Una paciente llamada Adeline hace 2 noches que me dijo que dejara de pedir permiso para existir. Una maestra de esta facultad que me dijo que no ser leída por las personas que te criaron es el analfabetismo de ellos, no tu valor. Encontré a Vivian en las filas de la facultad. Tenía una mano sobre su boca. Si te estás graduando hoy, y las personas que se suponía que debían verte nunca lo hicieron, necesito que escuches esto de alguien que pasó 30 años creyendo lo contrario. Nunca fuiste el error. Eras aquello que eran demasiado pequeños para leer. Esa fue la frase. Sentí que aterrizaba en mi propio pecho antes de que aterrizara en la habitación. 30 años de niebla, y allí estaba, dicho en voz alta con mi propia voz. Y era verdad. Nunca fuiste el error. Eras aquello que eran demasiado pequeños para leer. La arena se levantó de sus asientos, no cortésmente, sino en un apuro, sección por sección. Una ovación de pie para una enfermera del turno de noche que había dicho la cosa silenciosa en voz alta. Quiero decirles quién se puso de pie porque importaba. Y porque en esa familia, me habían criado para creer que nadie lo haría. Tessa se puso de pie primero en mi propia fila y se volvió para mirar a las gradas, aplaudiendo hacia ellos como si los estuviera desafiando a quedarse sentados. Vivian estaba de pie en la sección de la facultad con las manos aún presionadas sobre la boca. Luego, toda una manzana de los asientos familiares se levantó a la vez. La gente de los estudiantes que regresaban. Los que habían reconocido su propio agotamiento en el mío, y después de ellos la siguiente sección. Y la siguiente, cada fila de pie, dando permiso a la fila de atrás. De la forma en que se supone que debe salir la verdad en una historia como esta, no en una gota, sino por turnos. Un hombre que nunca conocí se puso 2 dedos en la boca y silbó de la forma en que silbas a algo que te recuerda que estás vivo. En algún lugar en lo alto. Mi tía Nora estaba de pie y llorando lo suficientemente fuerte por toda la familia que nunca lo había hecho. Y en la tercera fila, mi madre no se puso de pie. Se sentó en medio del rugido sin su sonrisa de comité y con su mano aún agarrando el asiento frente a ella. Y finalmente me permití mirarla una vez por exactamente 1 segundo. Y la vi entender que la habitación que había pasado toda una vida organizando se había organizado por primera vez en su contra y que se lo había hecho ella misma desde 90 minutos de distancia con una llamada telefónica destinada a hacerme pequeña. Quiero decirles lo que hizo porque es la parte que importa sobre personas como ella y es la parte que no está en el cuento de hadas. No lloró. No se disculpó. A medida que la ovación continuaba, se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado,
una extraña. La madre de otro graduado, y vi que su boca se movía. Y sabía exactamente lo que estaba haciendo porque la había visto hacerlo toda mi vida. Estaba comenzando la historia. Justo allí, en medio de mi ovación. Se estaba inclinando hacia una extraña para explicarle que yo siempre había sido dramática. Que había otro lado de esto, que yo había omitido mucho. Manejando la habitación. Era un reflejo. Era el único lenguaje que tenía. Pero esto es lo que 30 años no le habían enseñado. Porque nunca había sido cierto antes. La habitación no se lo estaba tragando. La extraña hacia la que se inclinó se alejó de ella un poco. De la forma en que te alejas de alguien que dice algo feo en el momento equivocado. Y volvió su rostro hacia el escenario, hacia mí, y siguió aplaudiendo. Y vi a mi madre registrar ese alejamiento, a esa única extraña rechazando la historia. Y vi que algo sucedía en su rostro que había esperado toda mi vida para ver y no sentí ninguna alegría en absoluto al verlo. La vi darse cuenta de que, por una vez, era la única persona en la habitación que creía en su versión de mí. Si alguna vez has tenido que dejar de hacer que tu familia se sienta cómoda para sobrevivir a ellos, quiero que comentes una palabra. El límite que finalmente mantuviste. No por mí, sino por la próxima persona que pase por ahí y que necesite ver que no es la única. Los leeré. Siempre lo hago. Terminé el discurso. No recuerdo las últimas líneas exactamente. Fueron sobre mis compañeros, sobre el trabajo que teníamos por delante. Las cosas de las que se supone que trata un discurso de graduación. Recuerdo que me alejé del podio y el señor Petón. El vicedecano que se había puesto nervioso por una llamada telefónica. Me estrechó la mano y la sostuvo un momento demasiado largo y me dijo en voz baja. Solo para mí. Eso fue lo mejor que ha pasado en este escenario en 20 años. Y lamento que nos tomara una llamada telefónica para casi equivocarnos. Sucedieron dos cosas después. Y las contaré rápidamente porque el final de una historia como esta debería ser tranquilo. La primera es que el mensaje de texto de Vivien finalmente tuvo sentido. Te eligieron 2 veces. Cuando terminó la ceremonia y la arena se vació hacia el calor de julio. Una mujer que no conocía me encontró. De cabello plateado, perspicaz, con un cordón que decía Fundación Beaumont. Genevieve Beaumont. Dirigía la beca que había financiado 1/3 de mi título de enfermería. El fondo al que había postulado en una computadora de la biblioteca con una barra espaciadora. Pegajosa y que nunca esperé obtener. Había estado en la audiencia. Resultó que la facultad no solo me había elegido para hablar. 2 semanas antes, también habían presentado mi nombre para la beca de posgrado de la fundación. 1 año de capacitación especializada financiada que había asumido, cuando vi el correo electrónico. Era otro error administrativo, una silla a punto de ser retirada. Ni siquiera le había dicho a nadie que había sido nominada. Esa fue la segunda elección. Genevieve Beaumont me estrechó la mano y dijo, vine hoy para decidir. He decidido. Y luego, como era el tipo de mujer que notaba las cosas, agregó. Había un hombre sentado cerca de tu familia. Un compañero mío de la junta. Siguió tratando de contarme la versión que tu madre tenía de ti antes de que hablaras. Le dije que esperaría y te escucharía yo misma. Me alegro de haberlo hecho. Ella sonrió. Él también. Creo que se fue antes de que terminara. Ron se había ido antes de que terminara. El apoyo de mi madre, su hombre con el buen reloj. Se había levantado durante mi ovación y se había marchado. No dándome la espalda a mí, sino a ella. A la historia que ella había organizado durante toda la cena para venderle. Le había costado exactamente lo que me había usado para intentar conseguir. La segunda cosa es la que mantengo más cerca. Cora Whitfield, la directora de enfermería del Hospital General Olmsted. La mujer cuyo nombre estaba en el rechazo que había recibido en la primavera para un puesto.
competitivo de residencia que había deseado más de lo que me permitía admitir. Había venido a ver graduarse a una de sus asistentes. Me encontró entre la multitud y no dio un discurso al respecto. Solo dijo: la residencia. Tuvimos un candidato que declinó. Iba a recurrir a la lista. No voy a recurrir a la ¿Lista? El lugar es tuyo si todavía lo quieres. Debería haberlo visto en la primavera. Lo vi esta noche. Y me estrechó la mano y caminó de regreso al calor porque era una mujer ocupada. Y así es como las personas que realmente te ven tienden a hacerlo, rápida y claramente. Y luego te dejan tener tu propio día. Mis padres no vinieron a buscarme. Quiero ser honesta sobre eso también. Porque el cuento de hadas quiere una escena donde lloran y se disculpan, y no hubo una. Los vi una vez más a la distancia en el estacionamiento. Wesley ya estaba en el auto. Mi padre estaba de pie junto a la puerta del conductor con su taza de viaje. Y mi madre hablaba rápido, moviendo las manos, diciéndole algo. Y supe sin escucharlo que ya estaba revisando el día en una versión con la que podía vivir. Que yo había sido una malagradecida, que yo había hecho que se tratara de mí. Que ellos habían hecho todo por mí. La historia se endurecería para cuando llegaran a la autopista. Para el día de Acción de Gracias, sería de granito. No me acerqué. Había una versión de mí que lo habría hecho, que habría perseguido al auto, necesitando una palabra. Una migaja, un reconocimiento. Pero había dejado a esa chica en un estacionamiento 40 minutos y toda una vida atrás con su pulgar sobre un teléfono. En cambio, la tía Nora me encontró. Atravesó la multitud con su cardigan de iglesia y me agarró la cara con ambas manos y estaba llorando lo suficiente por las dos y dijo: tu abuela se habría puesto de pie en su silla. Y pensé en las libretas de calificaciones y la fotografía y las 3 palabras con su letra. Y dejé que mi tía me abrazara en un estacionamiento en el calor de julio. Y por primera vez en mi vida, dejé que alguien de esa familia estuviera orgulloso de mí en voz alta sin esperar la trampa. Aquí es donde puse el límite. Porque merecen saber cómo termina realmente, no solo cómo se sintió. No les grité a mis padres. No envié el cuaderno. No publiqué nada ni expuse a nadie ni quemé nada. Lo que hice fue más silencioso, he llegado a creer, más difícil. Aproximadamente una semana después de la graduación, les escribí una carta breve. No las palabras crueles, no 11 años de pruebas, solo esto. Que los amaba de la manera complicada en que amas a las personas que te crearon. Que no asistiría a las reuniones familiares donde se esperaba que mostrara gratitud por una infancia a la que sobreviví en lugar de disfrutar. Y que si alguna vez querían conocer a la persona real en la que me había convertido, no al error, no al accesorio, sino a la persona, la puerta estaba abierta, pero solo en términos de respeto. Y yo sería la que tendría la llave a partir de ahora. Mi madre respondió con 2 líneas. Dijo que yo siempre había tenido talento para el drama. Y que algún día entendería lo que ellos habían sacrificado. Mi padre no respondió en absoluto. Guardo ambas no respuestas en la parte delantera del último cuaderno azul junto a la fotografía. Porque, juntas, son la cosa más verdadera que alguien en esa familia me haya dicho alguna vez. Nunca me iban a leer. Siempre fue el analfabetismo de ellos, nunca mi valor. Comencé la beca en el otoño. Tomé el puesto de residencia en Olmsted en el piso donde alguna vez repuse carritos por $11. La hora. Y la primera semana. Una mujer asustada a las 2 de la mañana presionó su luz de llamada y me senté con ella y no. Llegué tarde a nada porque ahora yo decido a qué llego tarde. Conservé la tarjeta de la biblioteca. Está plastificada y suave en las esquinas y técnicamente vencida y la renuevo cada año a propósito. En la misma sucursal en una computadora que finalmente tiene una nueva barra espaciadora. Earl se jubiló. Dejé una nota para quien quiera que vigile la puerta ahora en el tablero de la comunidad que dice que las mesas son para cualquiera que necesite un lugar cálido para convertirse en alguien.
Fui tutora de 2 estudiantes que regresaban allí los domingos. A una de ellas le dijeron toda su vida que era demasiado mayor y que estaba demasiado atrasada. Le dije lo que una maestra me dijo una vez. Que no ser leída por las personas que se suponía que debían conocerte es su fracaso de alfabetización, no la historia de tu valor. La gente me pregunta a veces, cuando la historia circula, si me arrepiento de no haber leído el cuaderno en voz alta. Si me arrepiento de no haberle dado a mi madre el ajuste de cuentas público que pasó 30 años ganándose. No lo hago porque finalmente entiendo para qué era el cuaderno. Nunca fue un arma. Fue un bote salvavidas. Mantuvo a flote la verdad sobre mí a través de 11 años de niebla, el tiempo suficiente para llegar a una costa donde ya no lo necesitaba. Fui criada para creer que yo era el error por el que esta familia todavía estaba pagando. Me tomó 30 años, la caja de zapatos de una abuela, una extraña a las 2 de la mañana. Una maestra que pudo leerme, y un micrófono al que casi no camino para aprender la verdad. Nunca fui el error. Fui aquello que eran demasiado pequeños para leer.